La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham, capítulo 10. Niños de Vejemite. Uno de los elementos básicos y delicadezas de la dieta australiana es una pasta negra llamada Vejemite. Vejemite es hecho de un extracto de levadura y sal y es un elemento necesario de nuestra dieta, como la crema de cacahuate es para muchos de los norteamericanos. Los australianos se deleitan en tener vejemite en su pan tostado con el desayuno. Lo llamamos sabrosos. Los norteamericanos lo llaman terrible. La mayoría de los norteamericanos, al probar el vejemite en pan tostado, corren para tomar agua, para deshacerse del sabor que para ellos es terrible. Muchos lo comparan con masticar consomé de pollo. Una persona dijo que destruyó sus papilas gustativas por 6 meses. Ahora bien, yo sé que es salado, pero no es tan malo. Entonces, ¿por qué los australianos están tan antojados de vejemite y los norteamericanos la detestan? Cuando me crié en Australia, las mamás daban vejemite a los bebés para que aprendieran a gustarle esa delicadeza desde una temprana edad. Los australianos crecen encantados del vejemite por el resto de sus largas y felices vidas. No obstante, los norteamericanos no prueban el vejemite hasta que un australiano les sugiere que lo prueben, frecuentemente como parte de una broma de mal gusto. Debido a que nunca han adquirido un gusto por ello, no la soportan y así no tendrán nada que ver con el vejemite por el resto de sus cortas y desventajosas vidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto respecto al entrenamiento espiritual de nuestros hijos? ¿Hay una analogía? Con un poco de flexibilidad en la ilustración, creo que sí. Al igual que a los niños, necesitan adquirir un gusto para el vejemite desde una tierna edad, así necesitan estar expuestos a la información bíblica, para que puedan adquirir hambre de las cosas de Dios. Y lo más importante, que reciban esta información, más desearán esta verdad a lo largo de sus vidas. A veces los padres no comunican el entrenamiento espiritual hasta que piensan que el niño tiene edad suficiente. Es un gran error y contradice el modelo bíblico. Piensa en las palabras que Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3:4 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nunca es demasiado temprano para comenzar. Mientras más están expuestos a la escritura, más absorberán y más se acostumbrarán a la palabra de Dios. Mientras aprenden a aplicar la verdad que están aprendiendo, desarrollarán el discernimiento para navegar a través de las tentaciones del mundo. Pero esto requiere tiempo y fiel alimentación de parte de los padres. Solo con madurez podrán influenciar a otros en la misma manera. Considera este pensamiento de Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando los niños nacen, no conocen nada acerca de la palabra de Dios. No conocen acerca de la muerte de Jesús en la cruz. No saben lo que significa
el hecho de que Dios crió en 6 días y acerca del matrimonio o cualquier otra doctrina cristiana. Cuando nuestro primer hijo, Nathan, nació, no me saludó diciendo: hola papá. ¿Cuáles son tus pensamientos concernientes a la escatología y la soteriología? Sin la alimentación sólida y continua de la palabra de Dios, lo único que hubiera tenido sería el testimonio de una creación caída. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Y una conciencia no refinada advirtiéndole a él del bien y del mal. Romanos 2, 14 al 15. Nuestro trabajo como padres fue entrenarle en lo que es verdad, para que pudiera distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Y no ser llevados de lado a lado por cada viento de doctrina. Desde el momento que un niño nace, necesita ser enseñado como un cristiano debe de actuar y de pensar. Esto significa aplicar la disciplina de acuerdo con los principios bíblicos, con devocionales y tiempos de enseñanzas regulares, prácticamente aplicando el pensamiento cristiano en toda área, aclarando que la palabra de Dios es central en el hogar y protegiendo a los niños de las malas influencias que no están preparados para enfrentar. Necesitamos hijos vehementes de la fe, que con el tiempo anhelarán la verdad, la verdadera carne de la verdad, y luego llegar a ser sal y luz en este mundo. El gran debate de la formación. ¿Y qué de cuando llega la hora de comenzar la educación formal? Sabemos que los padres tienen tanto control y responsabilidad de entrenar a sus pequeños, pero después, ¿qué es lo que deben de hacer los padres involucrados y comprometidos cuando llega la hora de ir a la escuela? La mayoría de las familias tienen 3 opciones. Número 1, formación pública. Número 2, colegios cristianos. Número 3, escuelas de hogar. Mi argumento es que mientras los niños están todavía madurando, el entrenamiento piadoso no puede suceder en el sistema educativo secular, tampoco en uno que sea cristiano, que socave la palabra de Dios. Personalmente, para nuestros hijos, elegimos una combinación de escuela de hogar y un colegio cristiano, y nuestros últimos 3 hijos han estado completamente en la escuela del hogar. Es mi firme convicción que en la mayoría de las situaciones, la escuela de hogar es la mejor opción, seguida por los colegios cristianos cuidadosamente monitoreados, seguidos por la formación pública secular. Puede que haya una mezcla de opciones también, puesto que hay muchos colegios cristianos que proveen infraestructura para los estudiantes del hogar para asistir a medio tiempo. Yo sé que hay excepción de cada regla, pero son simplemente eso, excepciones. También sé que las circunstancias pueden hacer imposible las mejores opciones, pero por lo general, de acuerdo a la habilidad verdadera y los recursos de los padres, yo creo que este orden es mejor. Las escuelas de hogar tienen una larga historia en la sociedad y han insistido a un nivel mayor o menor en la mayoría de las culturas. En las últimas décadas, cada día más las familias eligen esta opción para sus hijos. A la medida en que ha crecido el movimiento, también las estructuras de apoyo, materiales y los artículos que están disponibles en la mayoría de las ciudades. Los padres pueden colaborar entre sí con otros padres de igual mentalidad, valores, compartiendo recursos y experiencias. Esto puede mantener bajo los precios y mejor la calidad de educación del niño.
En la sección de los recursos de este capítulo hemos incluido muchas fuentes de información respecto a la opción de la formación en el hogar. La educación privada cristiana también es una opción. Los colegios sólidos y basados en la Biblia existen en muchas comunidades. A veces el costo es prohibitivo y, como advertimos anteriormente, el hecho de que lleve un título cristiano no significa que la facultad o el currículo sostiene la autoridad de la palabra de Dios al más alto nivel. Tampoco significa que tu hijo no estará condenándose con los estudiantes de mala influencia. Cuando se trata de la educación pública, la cual se basa en las filosofías humanísticas seculares, los padres cristianos serían sabios si consideran las palabras del gran reformador Martín Lutero. Yo no le aconsejaría a nadie que envíe a sus hijos donde se enseña que las Sagradas Escrituras no son supremas. Cada institución que no persigue incesantemente el estudio de la palabra de Dios se vuelve corrupta. Debido a esto, podemos ver en qué clase de gente se transforman en las universidades y cómo son ahora. Nadie tiene la culpa de esto, salvo el papá, los obispos y los prelados que tienen el cargo de entrenar a los jóvenes. Las universidades solo deben de producir hombres quienes sean expertos en las Sagradas Escrituras, hombres que puedan volverse obispos, sacerdotes y para que se paren firmes en la línea de batalla contra los herejes, el diablo y todo el mundo. Pero, ¿dónde se encuentra eso? Temo de gran manera que las universidades, al menos que enseñen las Sagradas Escrituras diligentemente y que las graben en las mentes de los estudiantes jóvenes, son puertas amplias al infierno. Algunos consideran que se puede compensar las influencias de una educación pagana siendo parte de una iglesia fuerte, pero esto no es suficiente. Es un hecho conocido que con cada generación que pasa, un % mayor de adolescentes criados en la iglesia abandonan el cristianismo. Más del 90% de los estudiantes provenientes de hogares de la iglesia en los Estados Unidos asisten a colegios seculares. La investigación Barna reportó que el 70% de los estudiantes piensan salir de la iglesia después de que terminen la escuela. Esas estadísticas deberían despertar a cualquier padre que quiera crear hijos piadosos en este mundo impío. Steve y yo asistimos a escuelas públicas y una universidad secular. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la única razón por la que nuestra fe sobrevivió al sistema fue a causa de las convicciones fenomenalmente únicas de mis padres. Las circunstancias por las cuales pasó mi familia y los tiempos en que vivíamos y, por supuesto, el Dios soberano que estaba en control de todas las situaciones. Si un padre o una madre tiene que terminar por elegir una educación pública para sus hijos, debe ser más diligente para entrenar a sus hijos para obtener la madurez suficientemente para discernir entre el bien y el mal. Los padres tienen que ser aún más cuidadosos evaluando los materiales y las actitudes de los maestros. Tal vez lo más importante es que el estudiante cristiano debe tener una mentalidad que refleja la realidad de que van al territorio del enemigo cuando van al colegio. El humanismo secular domina, la presión social es intensa y el cuidado de no hacer transigencias ni siquiera es una preocupación en aquel ambiente.
El sistema está ahora claramente anti Dios y adoctrinado por el pensamiento darwiniano, que por lo general ni siquiera se permite mencionar las cosas de Dios o incluso la posibilidad de un creador. El sistema no es su amigo y ellos deben ser conscientes y estar preparados para defenderse. La formación de un grupo de apoyo con otros estudiantes cristianos comprometidos puede ayudar grandemente con esto. En los Estados Unidos, debido a la enmienda de acceso igual, los estudiantes ahora pueden formar legalmente un club de la Biblia en el campus, grupos de oración y hacer alcance de grupo a nivel limitado. Las restricciones a estos grupos pueden ser significantes, sin embargo, pueden hacerse. Hemos incluido más recursos e información sobre los derechos de los estudiantes cristianos en las escuelas seculares en la lista de recursos. Los maestros cristianos maduros también pueden ser misioneros en el sistema público pagano y necesitan nuestras oraciones, porque cada vez es más fácil ser luz y sal en tales escenarios. Los adultos que ministran en este sistema son muy diferentes a los estudiantes inmaduros que se están siendo capacitados por el sistema. Hasta que un estudiante tenga la madurez suficiente para discernir entre el bien y el mal, la fuerza para hacer frente a la presión de grupo y la determinación de no hacer transigencias, las escuelas públicas son lugares peligrosos. Teniendo en cuenta que podría haber problemas legales restrictivas de algunos países, me atengo a mi recomendación de que siempre y cuando el padre tenga la capacidad y los recursos para hacerlo, la educación en el hogar y cuidadosamente escuelas cristianas privadas seleccionadas son la mejor opción para la educación de los niños behemites, aquellos que adquieren y desean las cosas de Dios. Los argumentos de oposición. Puede que te sorprenda que la principal oposición que obtenemos de las opciones educativas que elegimos para nuestros niños, escuela cristiana o escuela en casa, por lo general no vienen de los no cristianos, sino de los cristianos. El argumento de la sal. Con frecuencia, las críticas que recibimos suenan algo como esto: sus hijos deben de estar en la escuela pública para dar testimonio a los otros niños. Hay que lanzar a sus hijos al mundo para que aprendan a sobrevivir. Es necesario que se mezclen con los niños no cristianos para que puedan ser un ejemplo para ellos. Y muchos otros argumentos similares. Cuando se le pregunta por las referencias bíblicas para tal postura, a menudo me dan una respuesta que va más o menos así. La Biblia dice que debemos ser sal de la tierra. Por tanto, nuestros niños necesitan estar en las escuelas públicas para que puedan ser sal y luz para los otros estudiantes. Ahora bien, es cierto que Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero echemos un vistazo a este pasaje en el contexto completo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Marcos 9:50 dice algo más acerca de la sal que es muy importante y debe tenerse en cuenta. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz
los unos con los otros. El punto es el siguiente. Una persona no puede ser la sal de la tierra hasta que tenga sal. Y tiene que ser sal no contaminada que conserva su sabor. Seamos realistas. Los niños están siendo contaminados como resultado de su educación secular, la televisión, los libros que leen y sus amigos. En un mundo donde no hay absolutos, la evolución, el sexo fuera del matrimonio, el humanismo y las falsas religiones. Los niños serán llevados de aquí para allá. ¿Cómo saben cuál camino deben de tomar? ¿Cómo saben qué elegir? Ellos saben, a menos que hayan sido entrenados en la verdad, y pueden reconocer la diferencia entre el bien y el mal en el mundo. Y como ya he dicho, estoy convencido de que este entrenamiento se realiza mejor en el ambiente de la santificación de una educación en el hogar. Debido a que muchos niños de hogares cristianos han sido entrenados por el sistema de educación del gobierno, que se ha vuelto cada vez más anticristiano en los últimos años, hasta el punto de eliminar el cristianismo totalmente. Y debido a que la mayoría de los padres en realidad no han entrenado a sus hijos con un fundamento bíblico como deberían, en la actualidad hay generaciones de adultos que asisten a la iglesia, pero están tan contaminados por el mundo que piensan como el mundo, carecen de la sal y la sal que tienen ha perdido su sabor por la contaminación. Estas personas luego contaminan a los que lo rodean y a sus propios hijos. A menudo, estos niños no reciben nada de sal o lo poco que tienen se convierte en aún más contaminada que la sal de los padres. Yo creo que en muchos casos, no todos por supuesto, lo que la gente llama los años de rebeldía de los adolescentes se debe a la falta de ser entrenados. Los primeros años para adquirir un gusto por la sal del Señor, una vez que los niños se convierten en adolescentes, y todos sabemos que hay cambios hormonales y ciertos patrones de comportamiento relacionados con la pubertad y la adolescencia, es muy difícil cambiar su comportamiento. La contaminación viene en muchas formas, pero tal vez el aspecto más triste es que gran parte del cristianismo institucional ha socavado la palabra de Dios, especialmente con respecto a la doctrina de la creación. Génesis, principalmente los primeros 11 capítulos, es el fundamental para toda la doctrina cristiana. Repito, si las generaciones no creen en el libro del Génesis como historia literal y si abrazan las ideas falibles de los hombres sobre la evolución y que la Tierra tiene millones de años de antigüedad, se colocarán en una postura de incredulidad concerniente al resto de la Biblia. Si la historia de la Biblia no es precisa, entonces, ¿por qué deberías aceptar la moralidad de la Biblia? Después de todo, la moralidad se basa en la historia. Un entendimiento literal de los acontecimientos en el libro de Génesis es necesario para el entendimiento de la doctrina cristiana. Lamentablemente, algunos de los niños de los hogares cristianos están siendo contaminados por lo que se llaman colegios cristianos. Cada vez más los colegios se están estableciendo en el humanismo secular y un currículo secular al que se añade a Dios, pero no se puede cristianizar una filosofía secular. No se puede tener ambas cosas. Si vas a optar por una educación cristiana privada para tus hijos, no debes asumir nada
en cuanto al contenido de los cursos o las convicciones de la facultad. No debes asumir que los alumnos serán una influencia positiva para sus hijos. Investiga la información sobre el colegio, observa todo con cuidado y nunca se debe eludir la responsabilidad de ser la persona que entrena a su hijo. No importa el tipo de educación que elijas, debes ser quien esté vertiendo la sal en tus hijos. Y esta sal debe ser sin contaminación. Los niños necesitan que se les enseñe a adquirir un gusto por la enseñanza bíblica tan pronto y tan repetidamente como sea posible. Este proceso es más seguro en una educación en el hogar, donde los padres pueden asumir la responsabilidad de la tarea. Una educación cristiana privada también puede ser una buena opción, siempre y cuando los padres no se olviden de su responsabilidad de vigilar el ambiente y el contenido de la educación. Si todos estamos llamados a ser sal para el mundo, nuestros hijos han de ser esto también. Pero primero tienen que ser llenos de la sal pura de la palabra de Dios, lo cual conduce a la madurez espiritual y la estabilidad para que puedan ser misioneros en el mundo sin contaminarse a sí mismos, volviéndose inútiles para el Evangelio. Niños buenos. Algunos padres justifican la elección de la educación pública al decir: sí, pero tengo buenos niños. Muchos psicólogos infantiles enseñan que los niños son básicamente buenos. Pero la Biblia enseña lo contrario. El Salmo 51:5 declara: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Las Escrituras nos dicen que los niños son una preciosa herencia de Jehová, Salmo 127:3, y que son una gran bendición en un hogar cristiano. Sin embargo, primeramente se debe considerar tanto a los niños como a los adultos como criaturas pecaminosas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Recuerdo de una vez cuando visité el hospital en Australia, donde mi hermana acababa de tener un bebé. Miré a este hermoso bebé y le dije: «¡Qué hermosa criatura pecaminosa tienes!». Yo estaba pensando en Jeremías 17:9, que dice: «El corazón es engañoso por sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá?». Casi me echaron del hospital, como es de imaginarse. Pero cuando se llevaron al bebé a la casa, no tomó mucho a los padres para saber que yo tenía razón. Debido a la naturaleza del pecado inherente de toda la humanidad y los deseos naturales de nuestra carne para hacer lo malo, ninguno de nosotros debemos pensar que somos lo suficientemente buenos como para ser capaces de resistir a la tentación. Al encontrarnos en una situación comprometedora, somos más propensos a ser influenciados por el mal que por el bien. Es un desafío para hacer que los niños elijan lo que es correcto, pero es fácil dejar que los niños hagan lo que está mal. Simplemente déjalos a ellos mismos y expresarán sus verdaderas tendencias pecaminosas. La madurez viene con la formación, la disciplina, la renovación de la mente según las Escrituras y aprendiendo a caminar en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. Eso no viene de manera natural. Viene con la madurez y la madurez requiere tiempo.
Los niños no son adultos en miniatura, no son capaces de discriminar entre el bien y el mal. Ellos no tienen la disciplina para elegir entre la verdad y las filosofías evolucionistas, las cuales son astutamente fabricadas. Efesios 4:14 dice: pero ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo también dice en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La Biblia deja claro que los niños son fácilmente descarriados, fácilmente llevados por doquiera, fácilmente engañados y así sucesivamente. Debido a la naturaleza del pecado y la carne, es probable que un niño en un ambiente pagano pierda su sabor salado en vez de ganarlo. Aunque sus papás están tratando de llenar al niño con sal no contaminada en casa, hay que tomar en cuenta la cantidad de tiempo que tus hijos pasan entrenándose en el sistema secular pagano en comparación con la cantidad de tiempo que reciben información de la autoridad bíblica. Cuando el niño llega a ser un hombre o una mujer, mostrando discernimiento y madurez espiritual bíblica, entonces pueden mantener su sal y ser sal y luz para este mundo. Seamos realistas. Cuando nosotros como adultos se nos dan opciones, nuestra tendencia pecaminosa nos conducen en la dirección equivocada. ¿Prefieres leer la Biblia o una revista secular? ¿Estás más inclinado a pasar tiempo orando o viendo la televisión? ¿Prefieres ir a un programa de misiones en la iglesia o un partido de fútbol en el estadio? Si tuvieras un poco de dinero extra, ¿preferirías comprar libros cristianos o un mueble nuevo o un automóvil nuevo? Estoy seguro de que todos entendemos el punto. No es que no debamos leer revistas o comprar un coche nuevo, pero tenemos que considerar nuestras prioridades de acuerdo a lo que la Biblia dice que es importante y que es muy probable que los niños que todavía tienen mucho que madurar en la fe cristiana no harían lo correcto. Así que en cierto sentido, lo que estoy diciendo es que es más probable que la sal se salga de los niños en lugar de ser retenida por ellos. Una noche, cuando nuestro primer hijo estaba en los últimos años de la escuela primaria, él vino y dijo: papá, alguien en la escuela cristiana, como un chiste colorado, contó un chiste colorado hoy y no puedo sacarlo de mi mente. Si la contaminación permanece con nosotros, es difícil deshacerse de ella, porque nuestra carne y nuestra naturaleza caída la atraen. Si hemos permitido de una gran cantidad de contaminación, llenarán estos vasos. Será muy difícil descontaminarlos de ella. Por eso, los padres tienen que trabajar arduamente para evitar la mayor cantidad de contaminación como sea posible. Y por eso los papás y las mamás tienen que trabajar con mucha oración, paciencia y perseverancia para garantizar que permanezca tanta sal como es posible en el vaso. También es necesario que hagamos mucho trabajo remedial que les recuerde a los niños una y otra vez de las verdades bíblicas, que continuamente inculquen en ellos una cosmovisión cristiana. Y mientras más eso sucede, más la cultura en su conjunto se verá influenciada para el bien. Estas cosas son muy difíciles de hacer cuando el hijo pasa todo el día en un ambiente secular
humanista y antidios que niega la Biblia. Debido al mundo caído en que vivimos y los deseos de nuestra carne y la naturaleza pecaminosa, es imposible evitar toda la contaminación. No hay padres perfectos en esta tierra. Tenemos que ser conscientes de ello y hacer todo lo posible para eliminar la contaminación como mejor podamos, porque nuestros hijos, aunque los amemos y estimemos mucho, no son buenos. Las preocupaciones legalistas. Otros se oponen a mis recomendaciones de educación diciendo: espera un minuto. Los colegios cristianos y las escuelas en el hogar no obligan el cristianismo en el niño a la fuerza. Lamentablemente, de vez en cuando la gente me ha dicho que sus padres duramente impusieron el cristianismo sobre ellos, provocándoles a rechazarlo. Yo no voy a imponer la religión a mis hijos, afirman. En todos los casos en que he hablado con personas que han sido heridas de esta forma, el cristianismo fue impulsado de manera legalista, de arriba hacia abajo, a través de la presión y algunas veces por machismo, donde el padre trató de convertirse en la máxima autoridad en lugar de la Biblia. Cuando los padres comienzan humildemente con la palabra de Dios y construyen desde los cimientos hacia arriba, a partir de los fundamentos lógicos de toda la doctrina en Génesis, no tratando de probar la Biblia con la ciencia, sino utilizando la Biblia para entender la ciencia, enseñando a los niños cómo defender la fe, dándoles respuestas a las preguntas escépticas de esa época. Eso hace toda la diferencia. El cristianismo luego se presenta como una fe lógica y defendible que hace sentido del mundo y es confirmado por la ciencia observacional, en lugar de lo que parece ser una simple colección de opiniones. Así es como tenemos que enseñar a nuestros hijos, desde el momento en que nacen hasta el momento de nuestra muerte. Las palabras deben de enseñar a los niños en la verdad de la Escritura, sin dar opciones. Para un cristiano, no es que la verdad es la mejor política o norma de conducta, como si se tratara de una entre varias alternativas aceptables. La verdad es la única política. Los niños que simplemente son enseñados pueden escuchar otra enseñanza y fácilmente apartarse de la verdad debido a su carne de pecado y sus prejuicios en contra de Dios, tal como son expresados en su naturaleza caída. Por lo tanto, para hacer que los niños sean influenciados por el bien, hay mucho trabajo por hacer. Debemos de entrenarlos diligentemente en la verdad, condenando el error por lo que es. En la carta de Pablo a los Efesios, él trae otro ejemplo que reduce el riesgo del legalismo. Considera el versículo 4 al 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, Pablo describe este amor en detalle. El amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Me gustaría proponer a cualquier persona que tenga preocupaciones legalistas acerca de la educación en casa, que en cuanto se enseñe la verdad en un ambiente de este tipo de amor, los niños nunca
Se sentirán como si el cristianismo se les fue impuesto a la fuerza. De hecho, creo que el hogar es el mejor ambiente para los niños para experimentar este tipo de amor de los padres, incluso a medida que aprenden a cumplir con el mandamiento más importante de toda la escritura, Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aun cuando la educación en el hogar o una educación cristiana privada parecen ser las mejores opciones, sin embargo, las circunstancias pueden hacer que sean imposibles. La asignación del tiempo y las finanzas de la educación en el hogar puede ser difícil para las familias de los padres solteros. Muchas familias dependen de un ingreso doble y todavía no tienen suficiente para la matrícula en una escuela cristiana privada. En otras situaciones pueden haber desacuerdo entre los padres porque sea el padre o la madre no es cristiano. También es posible que una escuela cristiana sólida no exista en tu área, o tal vez vives en un país como Australia, donde los recursos de la escolarización en el hogar son muy, pero muy limitados. O vives en un país donde la educación en el hogar es ilegal. Estas son todas las grandes luchas y reflejan el hecho de que sin duda vivimos en un mundo caído donde la dificultad es la parte de la vida. Si eres una de las personas de estas categorías, se siguen aplicando los fundamentos. Es posible que tengas que trabajar más que otros y puede de que tengas que acceder a más ayuda, pero tienes la misma responsabilidad de proporcionar la instrucción bíblica fundamental para tus hijos. Tienes la responsabilidad de pertenecer a una iglesia fuerte que cree en la Biblia y que enseña, y tiene la responsabilidad de manejar los círculos de influencia donde quiera que tus hijos están expuestos. Si la educación en el sistema secular es una única opción, debes reconocer que la responsabilidad de la postura que tienes acaba de ser ampliada y por lo tanto, la revisión de la tarea y el monitoreo de las amistades de sus hijos va a ser la mayor importancia. Recuerda siempre que es tu responsabilidad dentro de tus posibilidades que tus hijos están entrenados y educados de acuerdo a los principios bíblicos. Dios es un Dios misericordioso y perdona, pero las consecuencias de tus acciones seguirán siendo parte de tu legado y solo tienes una oportunidad para dejar uno. Así que sería mejor estar seguro que lo que estás haciendo como deberías. Si el pueblo de Dios no produce descendencia para Dios, entonces la aplicación de la verdad de la palabra de Dios será severamente y negativamente impactada para generaciones venideras o al mundo que los rodea. ¿Quién pues serán nuestros evangelistas, pastores, misioneros, maestros cristianos y los maestros de la escuela dominical? Pensamientos claves de este capítulo. No podemos esperar que nuestros hijos sean la sal y la luz hasta que primero se conviertan en sal y luz. Es muy fácil perder la salinidad en un ambiente insípido. Número 2. Es imposible formar a los niños menores bajo un sistema mundano y luego agregar a Dios. No se puede cristianizar una filosofía secular. Número 3. Nuestros niños no son buenos. Ellos tienen una naturaleza pecaminosa y tendencias carnales que lo hacen
altamente vulnerables a las tentaciones y a socavar la palabra de Dios. Número 4. Edificando una base bíblica defendible para nuestros hijos le permite desarrollar una fe defendible. Cuando se trata de realizarlo en amor, es completamente diferente de forzar el cristianismo sobre ellos desde arriba hacia abajo. Elementos básicos. Número 1. Las opciones educativas que elijas tienen un gran impacto en la santificación de tu hijo. Hay que tomar estas decisiones sabiamente, de acuerdo a los principios bíblicos y aún con gran sacrificio personal. Número 2. Siempre supervisa el contenido de lo que se está enseñando a tu hijo, incluso en un colegio cristiano o en un currículo secular. Número 3. Nunca renuncies a tu responsabilidad de ser el entrenador principal de la verdad para tus hijos. Número 4. Anhela comunicar siempre la verdad en amor, como se describe en 1 Corintios 13. Preguntas a considerar. En tu comunidad e iglesia, ¿cuáles factores influyen las opciones educativas de los padres para sus hijos? ¿Crees que sean válidos? ¿Por qué? Número 2. Lee cuidadosamente Juan 17, del 14 al 19. ¿Cómo pueden los principios en este pasaje, al igual que los otros pasajes que se presentan en este capítulo, aplicarse en las decisiones sobre la educación de tus hijos? Número 3. Considera 3 circunstancias en las que tu hijo está expuesto al humanismo secular, la presión de grupo o hacer transigencias. ¿Tu hijo está suficientemente maduro como para defenderse a sí mismo? Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta lectura. Esta lectura de tu palabra, Señor, que nos ayuda a reflexionar a nosotros como padres, Señor, para que nosotros criemos, Señor, a nuestros hijos, para que ellos sean hijos piadosos en este mundo impío. La responsabilidad que tú nos has dado, Señor, ayúdanos a aplicarlo diariamente, Señor, en la enseñanza de tu palabra, para que la generación de nuestros hijos, Señor, sea impactada y tu palabra, Señor, siga siendo predicada por generaciones, como lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta lectura y bendice, Señor, a cada uno de los que van a escuchar este audio, pero sobre todo a despertar a cada uno de nosotros, a instruir a nuestros hijos en estos bellos caminos, en tus caminos, amado Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.